Bueno, pues ya está aquí. La histeria y la euforia belicista ya está aquí. Los que siguen este canal desde el principio sabrán cómo hace mucho tiempo decíamos pueden ustedes llamarnos Cassandra, puesto que hacíamos una serie de predicciones alocadas, disparatadas, pero que ya empezaban a cumplirse en aquel momento. Y entonces hacíamos esa broma. Pero en realidad no es cosa de risa. Cassandra representaba un arquetipo de precisamente un momento en el cual la humanidad aparecía tan perdida que aunque se le dijese por lo demás obvio, parecía como un absoluto disparate. Entonces, si alguien permanecía con un mínimo de control acerca de la gestión de la información que recibe, acerca de sus propios impulsos internos y cosas así por el estilo, este alguien padecía el mal de Cassandra, es decir, sabía muy bien que lo que se avecinaba era catastrófico, lo decía, pero sabía ya de antemano que nadie le iba a escuchar. Esto está pasando. En este canal dijimos con mucha antelación que si las cosas no cambiaban de forma radical, un gran desastre se avecinaba para todo Occidente, para todo el mundo, pero especialmente para Europa. Lo dijimos con toda claridad, hablamos del colapso de Europa, analizamos en detalle lo que había sido el proyecto europeo de paz, que después devino un proyecto de guerra. Bueno, pues esa guerra ya está aquí. Y digamos que esos impulsos infrarracionales tan característicos de la modernidad, esos impulsos infrarracionales que ayer veíamos en detalle en el análisis del discurso del señor Vance, son catalizados y gestionados por personas que se dedican precisamente a ello, entran dentro de un juego que tiene una estrategia definida, es la estrategia imperial estadounidense, la cual necesariamente debe dar buena cuenta de todos los diferentes elementos en este planeta, nivel económico, nivel social, político, cultural, etcétera, para llevar a cabo su plan, el plan que implica su propia supervivencia. Es decir, o hacen eso o sencillamente caen víctimas de sus propias contradicciones internas. Todo eso está ocurriendo. Vamos a ver ahora en detalle cómo las cosas se están saliendo de madre de una manera que seguramente muchos jamás hubieran imaginado hace solo unos meses, no digamos ya unos años. Vamos a ir paso a paso mirándolo. Fíjense, el país, Europa se asoma a una nueva época con el crudo cambio de rumbo en Estados Unidos. Las miradas aparecían perdidas, los rostros adustos. El discurso del señor Vance dejó en el ambiente una sensación general de que debían hacerse cosas que hasta ese entonces eran impensables, inimaginables, pero que ahora de repente, y ahí está la magia, se convierten en absolutamente necesarias. El desgarro provocado por el trumpismo precipita una fase de frialdad transatlántica desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ahora se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan ustedes ahora de la Segunda Guerra Mundial, señores periodistas y demás intelectualoides? Esa Segunda Guerra Mundial que quedó sin zanjar, que dio paso a la Guerra Fría de la que nos hablaba el señor Vance, porque el señor Vance no nos habló de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Guerra Fría. Dio paso a esa Guerra Fría, la cual terminó en la coronación de Estados Unidos como brazo ejecutor del proyecto europeo moderno, civilizatorio. El señor Vance usó esa palabra, civilización. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entró de lleno en el asunto durante su intervención en Múnich este sábado. Seamos honestos, dijo Zelensky. No podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos le diga que no a Europa en cuestiones que la amenacen. Décadas de vieja relación entre Europa y Estados Unidos están terminando. Europa necesita adaptarse a esta nueva realidad. ¿Se acuerdan cuando dijimos que este señor se acabaría convirtiendo en zar de todas las Europas? Sí, es una broma, pero está ocurriendo. Este señor se está presentando como el salvador de Europa. Lleva tiempo haciéndolo. Parecía un disparate. Pero vamos a ver que de disparate nada. Es una locura, sí. Es un disparate visto en ese sentido, pero se está llevando a cabo. Se está haciendo, está ocurriendo.
Os exhorto a hacerlo por vuestro propio bien, de vuestras naciones, vuestros niños, vuestras casas. Europa debe convertirse en autosuficiente. Creo que ha llegado el momento de tener unas fuerzas armadas europeas. Su discurso cristalizó, dice el periodista, un sabor a fin de época en los pasillos del hotel Bayerischer Hof, tradicional sede de la conferencia que empezó su andadura hace 6 décadas. Ahora se dan cuenta de por qué decíamos hace unos días, ojo, porque están haciendo coincidir Múnich y esta gente juega con el inconsciente, el subconsciente, bueno, esas cosas que ellos llaman así y que aquí llamamos influencias psíquicas bajas o cuestiones infrarracionales. Múnich, 1938, Múnich, el portal a una gran cosa, una gran transformación con unas fuerzas armadas europeas. Autosuficiente, dice. Ese fue precisamente el problema del líder de la Segunda Guerra Mundial, del cual ni siquiera se puede decir su nombre. Ese fue el problema de su proyecto, que no era autosuficiente precisamente. Pero Zelensky debe tener alguna solución mágica, maravillosa. Seguimos, porque lo peor aún está por venir. Si se han asustado ustedes con esto, pues van a ver lo siguiente. En el artículo del País sigue diciendo, el día anterior von der Leyen había anunciado su decisión de impulsar la activación de una cláusula de escape para las inversiones de defensa. Qué bien suenan estos eufemismos. Cláusula de escape. Cláusula de escape. No es disponer de fondos públicos para fines peculiares. No, es una cláusula de escape. Una excepción al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una excepción. No se pongan nerviosos. Para que el corsé fiscal, qué términos, qué eufemismos, ¿eh? El corsé fiscal. El corsé fiscal no es el que nos mata a los pobres ciudadanuchos, ¿verdad? Que nos matan con impuestos hasta por dormir. Eso no es corsé fiscal. No. El corsé fiscal es el que no nos permite disponer de esos fondos públicos que pagan estos ciudadanuchos para hacer nuestras cositas que son para la paz, ¿eh? A ver si van ustedes a pensar que es para la guerra. Scholz señaló que es necesario que el futuro gobierno de Alemania, sea cual sea, reformule el freno a la acumulación de deuda previsto en la Constitución alemana para permitir un incremento del gasto militar que no puede lograrse a costa de otras partidas como los servicios sociales. Otra idea que flota en el ambiente europeo es la de una nueva emisión de deuda para financiar inversiones en materia de seguridad. Eufemismos, pero lo que se está diciendo aquí con toda claridad es vamos a financiar la guerra contra Rusia. Aquí hacemos la traducción, porque somos así aguafiestas aquí. Somos aquí aguafiestas. Se está buscando la manera de financiar la guerra contra Rusia. Pero esta opción tiene una perspectiva complicada, mientras no se dilucide la cuestión de los recursos propios de la Unión Europea, que serán necesarios para devolver principal e intereses de la deuda emitida para los fondos postpandémicos. Fíjense qué momento eligen para decirnos que aquello de los fondos después de la pandemia, que nos decían que no pasaba nada, que todo era jauja, todo era maravilloso, hombre, eso no hay que preocuparse de nada. Endeudarse. ¿Cuál es el problema con endeudarse? No hay ningún problema con endeudarse. Pues ahora resulta que dicen que es que hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Y claro, la economía no va muy bien. No va muy bien porque nos hemos involucrado en una guerra contra un país y no podemos ganar esa guerra. Entonces la economía no va muy bien. Pero no se preocupen porque hay una solución. Zelensky la ha traído, la solución. Por supuesto, hay muchas cosas que la UE debe hacer en esta nueva etapa. Entre ellas destaca lograr una mayor competitividad económica a través de un camino de reformas esbozado por los informes Letta y Draghi. ¿Recuerdan cuando aquí analizamos el informe Draghi? ¿En qué consistía? Contabilidad creativa. Pero la faceta militar, esa es la clave de todo. El camino está lleno de dilemas, nos dicen. Uno de ellos, por ejemplo, ¿en qué medida dedicar los recursos disponibles a comprar armamento a Estados Unidos? Con el activo de disponer de material de alta calidad y poner sobre la mesa un elemento favorable a las negociaciones con Trump. ¡Wow! Tremendo. ¿Y en qué medida apostar por la producción europea? Obviamente necesaria, pero en algunos casos de resultados lentos e inciertos. La cuestión está en detectar los equilibrios mejores.
Bueno, ahora que se está hablando mucho de los problemas que está teniendo Milei con, bueno, también con una contabilidad creativa y, bueno, unas cosillas ahí de nada, pues para que se den cuenta de qué van todas estas nuevas propuestas políticas, porque a lo mejor se creen ustedes que van de otra cosa. No, 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 van de esto, van de esto. Lean el titular. Zelensky dice que será peligroso si Trump se reúne con Putin antes que con él. El presidente de Ucrania también pidió a Europa que forme sus propias fuerzas armadas conjuntas, instando a los líderes del continente a decidir su propio futuro. ¿Se dan ustedes cuenta de que el líder de Europa es Zelensky? Y que la idea, léanlo ahí, la idea es comprar armamento a Estados Unidos para ir a la guerra con Rusia. Es decir, convertir la guerra ucraniana en guerra europea. Es decir, como Ucrania no fue suficiente, pues ahora vamos a mandar a toda la Unión Europea a la guerra con Rusia. Es un buen plan, si lo piensan, ¿verdad? Es bonito. Eso complementaría el proyecto de paz, el plan de paz, perdón, el proyecto de paz que era la Unión Europea. Era un plan para la paz en Europa. Y ya se ve que esto va de paz, vamos, maravilloso. En un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelensky también pidió a Europa que forme sus propias fuerzas armadas conjuntas. Ah, y aquí están los detalles. Ya les dijimos que para el final teníamos lo peor de todo. Porque algunos se seguirán pensando que esto es una broma. No, no, no es una broma, ya está muy avanzada ya. Fuerzas armadas conjuntas. Ah, pero entonces son conjuntas. O sea, es entre Ucrania y Europa. Sí, conjuntas. Instando a los líderes del continente a decidir su propio futuro y diciendo que las Fuerzas Armadas de Ucrania por sí solas no son suficientes para mantener la seguridad. Por sí solas no, pero si le añadimos un poquito de magia europea, unos poquitos de Francia, unos poquitos de Alemania, unos poquitos de Italia, unos poquitos de España, ahí ya sí que llegamos a ese punto en el que podemos combatir a Rusia. ¿Podemos seguir la guerra? No, podemos ganarla, podemos acabar en Moscú, deponiendo a Putin. Es increíble. Esto es lo que ocurre cuando se olvida la historia, cuando no hay auténtica intelectualidad, cuando no hay análisis serios y responsables, cuando no se mueve todo lo necesario para evitar que se tome el pelo sobre la misma base que se había tomado ya en el pasado. Cuando se siguen estrategias ajenas, estrategias demenciales, que no se adecúan a la naturaleza de la realidad en ningún aspecto. Esto es lo que ocurre. Está ocurriendo. Lo estamos viendo. Esto ya no es que vaya a ser en el futuro, está siendo en el presente, ahora. Está ocurriendo esto ahora. El presidente de Ucrania se dirigió a los líderes europeos en busca de ayuda. Nuestro ejército solo no es suficiente, necesitamos su apoyo. Por eso señaló que ha llegado el momento de crear un ejército europeo. Porque si Ucrania no pertenece a la OTAN, se deberán crear las condiciones para construir otra OTAN en Ucrania. Resulta que Zelensky se ha suscrito a nuestro canal. Esto es lo que dijimos hace un par de días. Dijimos, ¿y si le llamamos por otro nombre a la OTAN? Organización del Tratado Interplanetario, dijimos. Para que así también entren los marcianos, que tiene Musk, tiene contactos con los marcianos y, bueno, tienen buenas fuerzas armadas en Marte. Bueno, son marciales, ¿no? Increíble, ¿eh? Esto es increíble. Está todo hecho, ya lo ven. Zelensky ya ha presentado un plan que ya está hecho. Él va a ser el nuevo zar de todas las Europas. Bueno, quizá se case con von der Leyen. Y así podría ser emperador de Europa. Ya puestos al disparate, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así volvemos al Sacro Imperio. El Sacro Imperio ucraniano-bruselino. Suena bien. Suena bien. Suena bien. Con un punto de amargura, oh, pobre Zelensky, lamentó que ahora el miembro más influyente de la OTAN parece ser Putin. Aún así insistió, no voy a descartar la adhesión de Ucrania a la OTAN, pero abogando a la vez por una diplomacia coordinada, de manera que poner fin a esta guerra fuera el primer éxito compartido. Zelensky cree que las armas deben ser producidas en su totalidad en Europa, a quien hizo un llamamiento porque debe decidir su propio futuro. Claro, esto suena muy bien, bueno, es un político, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente eso no se puede hacer, pero no importa porque ya se las compramos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se van a poner muy tristes de que tengamos que comprarles armas a ellos. Van a llorar mucho.
Porque vino el señor Vance y dijo, pero hombre, si nos podemos llevar bien, pero bueno, si ustedes quieren comprarnos armas para ir a la guerra con Rusia, dicen. Les escuchamos. Así funciona esto, señores. Claro, si nos dejamos tomar el pelo, nos lo toman. Porque esto es el consenso. Hay que entenderlo. Lo que está haciendo el señor Zelensky es consensuar. No se equivoquen ustedes, ¿eh? No se equivoquen. Aquí se está procediendo al consenso. Como dijo nuestro amado presidente Pedro Sánchez, vivimos en una sociedad de consenso. Zelensky cree que las armas deben ser producidas en su totalidad en Europa, a quien hizo un llamamiento porque debe decidir su propio futuro. Futuro. ¿De acuerdo aquello de los Simpsons? Niños, niños, futuro. Por eso se dirigió a los líderes europeos. Les insto a que actúen por su propio bien. Algunos, dijo, pueden estar frustrados con Bruselas, pero si no es con Bruselas será con Moscú. Confrontación total y abierta. Histeria. Frenesí belicista. Y ahora aún viene lo peor. Europa acelera crear su propio ejército, pero se topa con falta de fondos. El presidente ucraniano dijo ayer en voz alta en la conferencia de seguridad de Múnich lo que todos reconocen algo más discretamente en los pasillos del Bayerischer Hof. Ha llegado la hora de crear unas fuerzas armadas europeas, sentenció y justificó la urgencia, recordando que Europa necesita tomar en serio cuanto antes el riesgo de una guerra en su territorio y construir un ejército común para que las decisiones sobre Europa se tomen en Europa, es decir, en Washington. Creo en Europa y les insto a que actúen por su propio bien, por sus naciones, sus casas, sus hijos, por nuestro futuro compartido, civilización compartida, decía Vance, futuro compartido, dice este. Defendió durante su intervención, necesitamos confianza en nuestra propia fuerza. Fuerza, dijo Vance, fuerza, para que otras personas respeten el poder europeo. Otras personas, los rusos, no quieren respetar el poder europeo. Los datos económicos. Miren, hablo con líderes europeos constantemente. Cuando se cierran las puertas, lo que me dicen, esto lo dice el señor Scholz, lo que me dicen es que si proponen eso abiertamente, jamás podrían convencer a sus votantes. Y ese es el verdadero problema para la toma de decisiones. Se está refiriendo a lo que pide Zelensky. Si las cosas no fueran así, todos los gobiernos europeos estarían actuando en esa línea. Es decir, se quieren hacer unas fuerzas armadas al mando de Zelensky el Grande, el emperador de todas las Europas. Se quiere hacer, solo que hay que buscar la forma creativa de poder hacerlo, pero se está en ello. Al debate sobre el ejército europeo se sumaban ayer datos económicos. Un análisis del Instituto Kiel para la economía mundial sugiere que un mayor gasto en defensa podría estimular la economía alemana. ¡Ah! ¡Magia! Y así ya convencemos a la gente. Es que la economía, señores, la economía va mal porque Putin invadió. Pero puede ir bien porque podemos hacer un ejército europeo, podemos destinar un gran gasto a asuntos bélicos que va a beneficiar a Washington, pero eso no lo decimos. Y entonces la economía ya va a pasar a ir bien o mejor. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Consensuamos? ¿Consensuamos? ¿Sí? Pues venga, un poco de entusiasmo. La guerra es bonita, la guerra es bonita. La guerra es una cosa muy bonita, hombre. Les han mentido a ustedes. ¿Cómo que no es bonita? Es preciosa. El Producto Interior Bruto también aumentará en 100.000 millones de euros. Es una bicoca, hombre. La guerra es una bicoca. Pero ¿quién dijo que la guerra es mala? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿No quieren que la economía vaya para arriba? ¿Qué pasa aquí, hombre? El economista Clemens Fuest recomienda incluso limitar la actualización de las pensiones de jubilación al 1% anual y reducir a la mitad las exenciones fiscales y gasto en refugiados, junto a una subida de 1 punto del impuesto sobre las ventas para recaudar anualmente 94.000 millones de euros adicionales con destino a defensa, es decir, a Washington. Incluso el ministro alemán de Economía, el ecopacifista Habeck, insiste desde el verano en la necesidad de fortalecer la industria armamentística. Eco y pacifista. La guerra es una cosa ecológica y pacífica, que no se enteran ustedes, hombre. Debido a los informes de inteligencia. Los informes de inteligencia.
los informes de inteligencia. ¿Recuerdan cuando ayer, analizando el discurso del señor Vance, nos preguntábamos ¿qué servicios de inteligencia? ¿Cuáles? ¿Informes de inteligencia de quién? Y finalizamos, no se vayan a pensar, esto aún es peor. Esto aún es peor. Responsables del Forsvarets, Efterretenigen, o lo que sea, la inteligencia de defensa danesa han advertido en Múnich de que Rusia podría librar una guerra a gran escala contra Europa dentro de 5 años, si percibe a la OTAN como militarmente debilitada o políticamente dividida. Y han insistido en aumentar el entrenamiento y coordinación de las fuerzas militares europeas para prepararse para respuestas conjuntas. Por favor, un poco de sensatez en todo esto. Vamos a ver. Nos estaban diciendo que si la OTAN era fuerte, los rusos nos dijeron que no pueden permitir la expansión de la OTAN. Entonces nos dijeron que no, que la OTAN no se estaba expandiendo. Nos dijeron que lo mejor era no provocar una guerra nuclear con Rusia, porque eso era una guerra que no se podía ganar, nadie la podía ganar. No se podía humillar a Rusia, porque entonces sería guerra nuclear y entonces sería la destrucción mutua asegurada y nadie podría ganar. Después nos dijeron que... Y ahora ya estamos en este punto. Ya estamos en este punto en el que o bien usted dedica todo su dinero a mandarlo a Washington, porque es a Washington, lo acabamos de ver, a donde va a acabar llegando, porque Europa no tiene suficiente producción armamentística ni de lejos. O manda usted todo su dinero a Washington, o si no, Putin le va a invadir a usted. Y ya está, esto ya está decidido. Porque los dicen los Forsvarets de la inteligencia de defensa danesa. La inteligencia de defensa danesa, obviamente, ya sabemos de dónde viene. O a lo mejor queremos ser tontos. Según Zelensky, el plazo es más corto. Vaya, o sea, ni siquiera 5 años. No tenemos ni 5 años, tenemos menos. Rusia está preparando 15 divisiones. Así que el señor Zelensky no solo se ha suscrito a Geopolítica Actual, sino que también a el señor Martianov. Fue el señor Martianov el que habló de que en medios rusos se estaba hablando de 14 divisiones adicionales. Parece ser que el señor Zelensky ya tiene información más actualizada. 15 divisiones, entre 100.000 y 150.000 soldados están siendo entrenados para agravar la situación en dirección a Bielorrusia en menos de un año. ¡Menos de un año! O sea, esto es para allá. No estoy seguro de si van a atacar Ucrania, pero van a atacar. Tal vez a Ucrania, tal vez a Polonia, tal vez a los países bálticos. Van a atacar. Ya está todo decidido. Está todo decidido de antemano. Ya se lo dijimos ayer cuando analizábamos el discurso del señor Vance. Hay que ser capaces de leer entre líneas y ver más allá de la propaganda. Ya está todo decidido, todo está decidido. Europa se va a la guerra con Rusia. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque es bueno para la economía, es bueno para la democracia, es bueno para la libertad de expresión, es bueno para todo. Para todo. Y ya se está consensuando. Porque es que si no, bueno, ya ven, las pensiones, uy, los impuestos, para arriba. La inflación, bueno, es culpa de Putin, así que para arriba también. ¿Que quiere usted que la economía vaya bien? Pues entonces hay que ir a la guerra. Hay que ir a la guerra. Y estamos hablando, fíjense, entre 100 y 150.000 soldados, dice el señor Zelensky, que va a lanzar Rusia, con lo cual, ya saben, hay que preparar por lo menos 200.000 para parar a esos rusos. Y nada, pues se hace una fusión entre el ejército ucraniano y los ejércitos europeos y así creamos una gran superpotencia. Le compramos todo el material a Washington, donde se van a poner muy, muy tristes, van a ponerse muy, muy tristes, porque ellos lo que quieren es la paz en la guerra. Pero eso sí, están dispuestos a venderles todo eso, claro, hombre, no van a estar dispuestos. Pero para la paz, y para la democracia y la libertad de expresión también. Lo cierto es que los ejércitos europeos llevan ya tiempo aumentando su capacidad de coordinación y respuesta. Bueno, entonces ya está. Menos mal, solo nos queda un año, pero ya tenemos mucho avanzado, hombre, ya está. Las numerosas maniobras militares conjuntas, esas que estábamos diciendo en este canal. Señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanta maniobra militar? ¿En serio se creen ustedes que esto es solo para pasar el rato? Pues no, ahora vienen y le dicen a usted por qué era todo eso.
Las numerosas maniobras militares conjuntas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania han puesto en evidencia déficits que están siendo subsanados. Ya está todo. Esto ya... En menos de un año, señores, en menos de un año ya estamos asediando Moscú. Y esta vez sí que va a caer, ¿eh? No como la otra. Esta vez sí que cae Moscú, hombre. Claro que sí. Y una de las primeras personas que comenzaron a trabajar burocráticamente en ese proceso, como ministra de Defensa de Angela Merkel, fue precisamente Ursula von der Leyen. Por eso nosotros decimos que podría ser la emperatriz del imperio. Zelensky y von der Leyen se casan, se divorcian de sus respectivos, eso no pasa nada, que ahora el Vaticano es muy liberal, y les coronamos como emperadores del Sacro Imperio, pues no sabemos, Kiev no suena muy bien, ucraniano-alemán, bueno, algo así, algo se ocurrirá por ahí. Von der Leyen es buena persona, lo que pasa es que ustedes interpretaron mal aquello de las vacunas y todo. Von der Leyen nos va a salvar, y Zelensky. En 2016 redactó en Berlín un libro blanco de la defensa, en el que se reorientaba la Bundeswehr hacia la multinacionalidad. La Bundeswehr y el ejército ucraniano tachan magia. Y la integración con otros ejércitos europeos, el ejército español tachan y el francés tachan. Y entonces sí que podemos conseguirlo, podemos hacer que caiga Moscú. Lo podemos conseguir. Fuerza. Madre del amor hermoso. Sugería que podría abordarse progresivamente... y en el que se fijaba una Unión Europea de Seguridad y Defensa como el objetivo a largo plazo, pero el plazo ya pasó, o sea que ya es para allá. Sugería que podría abordarse progresivamente en el marco de la cooperación estructurada permanente para permitir a los países europeos una mayor cooperación en el ámbito de la política de seguridad y de defensa de manera fiable, coherente y sostenible. Fiable, coherente y sostenible, la tríada tradicional. Contemplaba incluso la creación de un cuartel central europeo cívico-militar. ¡Ay, amigo! La guerra cognitiva. ¿Qué se pensaban? Que como ustedes son... ¡Ay, no! Yo es que no soy militar, yo a la guerra no voy a ir. ¿No han visto ustedes cómo se practica la militarización de la gente en Ucrania? Pues ya saben lo que hay. Ya saben lo que hay. Madre del amor hermoso. Así están las cosas. Esto sigue. Ya ven que si pacto de estabilidad, que si tal y cual, pero bueno, nosotros nos tenemos que ir porque tenemos otras cosas que hacer y la verdad nos parece que hemos dicho más que suficiente. Hemos dicho más que suficiente en este canal. Revisen los vídeos antiguos, reflexionen, piensen, porque la verdad queda muy, muy poco tiempo antes de que esto sea un desastre inimaginable. Es el momento de reaccionar, de no dejarse llevar por toda esta locura, porque esto puede terminar realmente mal. Las cosas van rapidísimo. Y la superidea, la gran y genial idea, es ir a la guerra con Rusia. Es lo que llevamos diciendo todo este tiempo. Machaca. Y ustedes creen que no, que si Estados Unidos, que si Trump, que si no. Todo eso no es más que una cortina de humo. La idea es esa porque la estrategia es esa. Y la doctrina es esa. La doctrina Wolfowitz, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. ¿Por qué creen ustedes, y en el artículo de hoy de Larry Johnson se ve, por qué creen ustedes que China ha descartado toda exportación de materiales clave de esas tierras raras famosas a Occidente? ¿Por qué? Porque obviamente ellos ya saben todo esto. Ellos ya saben a dónde va todo esto. Ellos ya lo saben. Quienes no lo saben son los ciudadanos europeos, que están en babia. Están a verlas venir. Y que no, jajajaja, jiji. Ya está aquí. Ya es una realidad que está aquí ahora. Así que nada, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apoyen esto, tómenselo en serio, porque esto es muy serio. Nosotros no nos hemos inventado nada de lo que hemos leído aquí. Esto es la prensa. Ustedes pueden acceder a ella si quieren y sacar sus propias conclusiones. Aquí simplemente hemos hecho análisis serio y responsable. Y las conclusiones son esas. Lo dicho, nos vemos en la próxima. Venga, un saludo muy grande.